Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracia, misericordia y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Damos gracias a Dios que nos permite una vez más entrar a sus hogares. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, porque sé que a todos, como cristianos, nos preocupa. El tema se llama Hogares cristianos sin altares familiares. Si tú quieres saber cuáles son los beneficios de tener un altar familiar y las consecuencias de no tenerlo, te invito a ver el siguiente video. Sígueme. Mis amados, como les dije en la introducción, hoy vamos a tratar el tema Hogares cristianos sin altares familiares. Pero antes de iniciar nuestra exposición, yo quiero que oremos. Acompáñenme, por favor. Cerremos nuestros ojos. Padre amante, Padre celestial, Padre de la gloria, de la misericordia, de la bondad, del amor. En esta hora, Señor, te presento, Dios mío, este estudio, Señor, que vamos a hacer sobre la importancia, Señor, de levantar un altar a ti en la familia, Señor. Padre de la gloria, yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, esté usando mi boca de la manera que tú quieres, Señor. Que no hable nunca por presunción, ni por emoción, ni por sentimientos, sino por tu Santo Espíritu. Y que cada una de las personas que escuche, Señor, que vea este video, Padre de la gloria, sea tocado por tu Espíritu y entienda la importancia, Señor, sobre este tema. Padre, que tu Espíritu los toque, Señor, a cada uno de ellos y ministre sus vidas, así como tú, Señor, has ministrado la mía. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y doy gracias. Amén y amén. Mis amados, quiero iniciar esta exposición dándole las gracias a todos ustedes, a todos los que ven los videos, a todos aquellos que se han suscrito, aún a los que no se han suscrito. Ustedes han sido una gran bendición para mí, porque aunque no hago esto para ser vista, pero sí para que el evangelio del reino del Señor Jesucristo sea extendido. Por eso es importante que ustedes comenten, que ustedes den like, que se suscriban, porque así YouTube puede promocionar los videos y más personas vienen a la luz de Jesús. Doy gracias en especial a la gente de los Estados Unidos, de México, de Venezuela, de Colombia, que han estado firmes ahí, los mexicanos, alabados sea el nombre del Señor, que ven los videos, a las personas que comentan. Gracias del alma. Que el Señor les bendiga rica y poderosamente a cada uno de ustedes y que los lleve, nos lleve a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Muchas gracias a los de República Dominicana también, aunque son los menos, porque ya sabemos que nadie es profeta en su tierra. Bueno, pues comencemos. Vamos a definir lo que es el altar. El altar es un lugar donde se realiza una ofrenda a Dios. El término en hebreo está relacionado con la palabra sacrificio, con el sentido de matanza de sangre que se derrama, pero por extensión se aplicó también al sitio donde se hacen sacrificios no sangrientos. El sacrificio y la ofrenda es Cristo. El altar supone la existencia de una construcción hecha por el hombre con fines de adoración. Estamos hablando del altar en el Antiguo Testamento. Esta puede ser muy elaborada, como era costumbre en las naciones paganas, pero a los israelitas, ojo con esto, se les prohibió hacerlo de esa manera.
En realidad se les pedía que hicieran sus altares con una simple elevación de tierra. Y en caso de hacerlo de piedra, que éstas fueran sin tallar y sin hacer gradas para subir a él. Eso lo podemos ver en Éxodo 20, 24, 26. Éxodo 20, 24, 26. Yo quiero que ustedes vean todos los textos bíblicos a los cuales me voy a referir, porque por razones de tiempo no los puedo leer. Bien, no se permitían altares de ladrillos a los israelitas. Isaías 65:3. ¿Por qué? Porque se asemejaban entonces a los altares de las naciones paganas, de los egipcios y de los cananeos, específicamente. De igual manera, se prohibía plantar árboles cerca del altar, en vista de la práctica corriente en la antigüedad que relacionaba esta siembra de árboles alrededor de un altar con los cultos idolátricos. Deuteronomio 16, 21. El que tiene oídos que oiga, porque esto se aplica a lo que nosotros hacemos espiritualmente en el día de hoy. Los patriarcas levantaban altar para adorar a Dios sin que se nos diga las características físicas de los mismos. Ustedes no van a encontrar una descripción de esos altares que hacían los patriarcas al Señor. El primer altar que se menciona en la Biblia fue construido por Noé después del diluvio, en Génesis 8:20. Génesis 8:20. Abraham hizo lo mismo cuando Dios le prometió la tierra de Canaán. Génesis 12:7. Y otros entre Betel y Jai, Génesis 12:8. En Hebrón, Génesis 13:8. Y en la tierra de Moriah, donde iba a sacrificar a Isaac. Isaac es un tipo de Cristo. Aleluya. Jacob levantó uno cerca de Siquem y lo llamó el Elohe Israel. Génesis 33:20. Y otro en Betel, Génesis 35:6-7. También Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Éxodo 17:15. Porque Jehová levantó bandera a favor de ellos. Aleluya. Y llamó su nombre Jehová Nisi. También Josué, en Josué 8:30, Gedeón en Jueces 6:26, Manoa en Jueces 13:20, los hombres que participaron en la guerra civil contra Benjamín, Jueces 21:4, Samuel en Primera de Samuel 7:17 y David en Segunda de Samuel 24:25. Aleluya. Cualquiera podía levantar un altar siempre que cumpliera con los requisitos en cuanto a su forma de construcción y fuera para un uso especial y momentáneo, sin ánimo, escuche bien, de sustituir al que estaba en el tabernáculo en el lugar escogido por Dios. Ustedes recuerdan que en el tabernáculo estaba la presencia de Dios. Ahora la presencia de Dios, nosotros tenemos acceso a ella por el sacerdocio eterno de Cristo, el sumo sacerdote. Entonces nosotros no tenemos que ir a un lugar específico para entrar a la presencia, para entrar en el tabernáculo, porque el tabernáculo ahora es no hecho de manos, como dice la palabra de Dios. Entonces, voy a dejar esta parte aquí y voy a seguir con lo que es el altar en el Nuevo Testamento, cuando hubo un cambio de sacerdocio. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos entonces que el altar es señal de la presencia de Dios. Éxodo 20:24, ¿verdad? Como lo dije
anteriormente. En el Nuevo Testamento, como hubo un cambio de sacerdocio, el altar representa el lugar de adoración que nosotros tenemos en ese altar dentro de nosotros. Porque recordemos que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros con el nuevo nacimiento, que se da por la fe en Jesucristo, siendo lavados por su sangre, nacidos no por voluntad humana, sino del agua y del Espíritu. Dice el Evangelio de Juan 1, 10 al 12. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a ver entonces que en el Nuevo Testamento, en los hogares cristianos, los que se habían convertido a Jesús, ellos tenían un altar en familia. Podemos verlo eso en Lucas 10:39, en el hogar de María, en el hogar de Andrés, Juan 1, 40, 42, en el hogar de Lidia, Hechos 16, 33, 34, en el carcelero de Filipos, Hechos 16, 33, 34, en el hogar de Timoteo 1, 5. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero que ustedes busquen esos textos bíblicos y los estudien. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito del altar familiar? ¿Por qué nos manda el Señor a hacer un altar familiar? Número 1, adorar al Señor juntos. Muchas veces se nos ha enseñado que el lugar de adoración es en la congregación. Pues no, ese es uno de los lugares en el cual nosotros, unidos como piedras vivas, donde la cabeza del ángulo se llama Jesucristo, adoramos juntos al Señor y le servimos con sencillez y alegría de corazón, según el libro de los Hechos. Número 2, un tiempo especial que nosotros dedicamos al Señor, que no tiene que ser a una hora específica. Yo sé que muchos de nosotros podemos tener dificultades en estos tiempos porque tenemos horarios diferentes y a veces se nos hace muy difícil juntar a la familia a una hora específica, a un minuto, a unos minutos específicos, a un tiempo específico. Pero con la ayuda del Señor, el Señor nos puede dar las estrategias para nosotros hacerlos. Quizás nosotros no comemos ya juntos, porque por los horarios de trabajo y de estudio no podemos, como dije anteriormente, pero si todos están en la casa, todos deben venir a una hora antes de dormir. Salvo aquellos que tienen hijos que no han venido al Señor y que dedican las noches a andar bululando por ahí en el mundo. Pero si están sometidos a las reglas de los padres cristianos, pues saben que tienen el deber de llegar a una hora específica a la casa. Porque son normas que nosotros como cristianos, para agradar a Dios, debemos establecer en nuestras casas hasta que los hijos salgan de las casas. Tienen que estar bajo la potestad de sus padres. Alabado sea el nombre del Señor. En este tiempo, esto pues se ha descompuesto de tal manera la sociedad, pero fundamentalmente la culpa es de nosotros los padres, porque aunque no sean cristianos, nuestros hijos no les hemos enseñado las normas de conducta apropiadas y lo que es someterse a las reglas y al orden,
Por eso vivimos en un desorden social. Bendito sea el nombre del Señor. Número 3. Este altar familiar va a fortalecer los lazos familiares entre la familia. Nosotros podemos tener diferencia porque el mismo Señor Jesucristo dice que nuestros enemigos, que Él va a poner división entre nosotros y que los enemigos principales son los de la casa. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? A que unos van a querer escoger otro camino y no van a querer escoger el camino del Señor, del Evangelio de Cristo. Y quizás se quieran desviar por otro tipo de religiones y sectas religiosas que no son conforme al Evangelio. Pero por eso es importante, desde que los niños están pequeños, fundamentarlos en las Escrituras, en el temor a Dios y en la obediencia a la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Quizá para algunos ya sea un poco tarde porque no lo hicieron cuando pequeño, pero no es tarde para que se comience a hacer, aunque dé dificultad. Entonces, muchas veces nosotros en familia podemos tener diferencia, hay enojo de los padres contra los hijos, hay enojo de los esposos entre sí, y todo eso va a obstaculizar el que podamos reunirnos en comunión. ¿Qué es lo que el Señor pretende que nosotros hagamos cuando establecemos ese altar? Que seamos uno como familia delante de Él. 4. Nos unimos en el altar familiar para solicitar la ayuda de Dios. Cada uno tiene necesidades personales y especiales. Y cuando cada miembro de la familia que vive ahí, que viven juntos, puede presentar su necesidad delante de Dios, todos vamos a orar por esa causa. Número 5. Interceder unos por otros se da cuando hay un altar familiar que se levanta. A veces podemos ver que las cosas para nosotros no son tan importantes, pero para nuestros hijos o para nuestros niños son importantes. Para un niño es importante quizás tener un juguete nuevo. Para un estudiante es importante pasar una materia, que le vaya bien en la escuela, que le vaya bien en la universidad. Para una persona que está en relaciones de noviazgo, es importante que Dios tome control de ese noviazgo y que pueda tener un final conforme a la voluntad de Dios. Entonces hay muchas razones por la cual orar en un altar familiar. Otros quizás tienen problemas de salud y es importante presentar esas necesidades al Señor. Número 6. Se logra formar el hábito de estar con Dios diariamente en familia, no nosotros únicamente individualmente, sino nosotros unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Por eso es que una familia, cuando esa familia está unida en adoración a Dios, en servicio a Dios, hay una iglesia en la familia. No es en la congregación. En la congregación vamos todos como parte del cuerpo de Cristo, pero usted puede tener una iglesia en su casa cada vez que usted se reúne para orar y levantar ese altar y adorar al Señor y darle gracias. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos del altar que ya yo los referí. Se encuentran en Isaías 28:26, en Josué 24:15, en Job 1:5, y ya vimos también que en los hogares de los cristianos se hacía el altar familiar, se oraba. Recuerden ustedes el caso de Timoteo, que siendo hijo de un padre griego,
pero por su abuela Loida, él fue inducido a la fe. Porque Loida tenía un altar familiar y le enseñó a Timoteo las bases del cristianismo. Le enseñó las escrituras, le enseñó a adorar a Dios y a conocer a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros podemos hacerlo. Eso no es ningún imposible. ¿Que nos va a dar dificultad? Claro, porque cada vez que nosotros queremos levantar ese altar, pues vamos a tener obstáculos. A lo mejor ese día hay una discusión y usted, porque el esposo está disgustado por alguna razón, entonces ya ese día no nos podemos reunir. Otro día hay un problema con un llamado de atención a un hijo. Pero por encima de todo eso, nosotros lo primero que debemos hacer es perdonarnos unos a otros. Entonces, una buena estrategia siempre, que es un mandato del Señor, un mandamiento, el perdón, es perdonarnos unos a otros, pedirnos perdón. Mira, yo te pido que tú me perdones por esto y por esto. Pídale perdón a sus hijos también, porque a veces nosotros nos excedimos también con ellos. Y la palabra nos manda a que nosotros porque es que a ellos les causa problema eso. Entonces tenemos que saber pedir perdón a todos los que hemos ofendido, si nos hemos equivocado. Y eso va a fomentar la unidad entre la familia. Consecuencias de no tener un altar familiar. Nosotros podemos ver en Génesis, en el capítulo 34 del libro de Génesis, una historia referente a Jacob. Ustedes saben que Jacob levantó un altar en Betel. Pero luego Jacob, cuando tuvo todos sus hijos, se olvidó de enseñarles a sus hijos a adorar al Señor en familia. Oiga bien. Entonces, ¿qué pasó en el capítulo 34 de Génesis? Cuando no tenemos un altar familiar, tampoco inducimos a los hijos a evitar las malas compañías. Y este caso se dio en este capítulo 34 del libro de Génesis. Voy a leer. Dice: cierto día Dina, la hija de Jacob y de Lea, fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. Cuando el príncipe del lugar, Siquem, hijo de Amor el Hebeo, fíjense que eran naciones paganas. Cuando éste vio a Dina, la tomó a la fuerza y la violó. Sin embargo, luego se enamoró de ella e intentó ganarse su cariño con palabras tiernas. Y le dijo a su padre, Amor, consígueme a esta joven, pues quiero casarme con ella. Pero ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Que los hermanos de Dina, los hijos de Jacob, cuando se enteraron de esto, ay mamacita, fueron y ante la petición del padre y del joven de casarse con Dina, ¿qué hicieron ellos? Ellos les dijeron que sí y que se circuncidaran primero. Y ellos obedecieron esa orden, y cuando estaban adoloridos, entonces vinieron ellos y atentaron y los mataron a todos. ¿Qué les parece a ustedes? Esto lo hicieron porque ellos no estaban conscientes de lo que el Señor les había ordenado. Y esto trajo muerte, y también trajo que Jacob les dijera a Simeón y a Leví, que fueron los que hicieron todo este desastre: ustedes me han arruinado, me han hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra, los cananeos y los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos se unirán y nos aplastarán, me destruirán, y toda mi familia será aniquilada. Porque ellos los mataron a todos, y los engañaron, diciendo que se circuncidaran y que sí, y que se iban a casar. Entonces, ¿pero cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como una prostituta?, replicaron ellos enojados.
Pero en el capítulo 35 de ese libro de Génesis, el Señor le da la clave y le dice a Jacob: prepárate, múdate a Betel, establécete allí. O sea, le está mandando al lugar original donde él conoció al Señor y donde él le levantó un altar de adoración. Y le dice: prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Sicrim. Fíjate, dejaron hasta los objetos que representaban la idolatría y que representaban esas naciones paganas, que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos cuando nosotros venimos a Cristo. Aleluya. Esto es una simbología. Cuando salían, Dios les mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz. Ay, bendito sea el nombre del Señor. También llamada Betel. Luz. ¿Quién es la luz? Es Cristo. En Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó el lugar El Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. El Señor nos está mandando a nosotros a volver al diseño original, a volver a lo que es una adoración genuina y un altar genuino. Cuando se nos enseña a nosotros que solamente debemos orar en el lugar, en la congregación donde nos reunimos, estamos violentando los principios establecidos por el Señor, porque no hay un lugar específico. El altar ya está en el corazón, el tabernáculo está aquí dentro, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, en Cristo Jesús. De manera que no hay un altar específico que nosotros tengamos que ir a un altar físico, porque el altar es espiritual. Romanos 12:2 nos lo explica claramente, porque como el altar es un lugar de sacrificio, en ese altar nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Déjenme buscarlo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué está diciendo el Señor? En Romanos, aleluya, 12:2, se lo voy a leer. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Cristo es la roca, Cristo es el Señor. Bien, Romanos 12:2 nos dice que hay una responsabilidad personal y dice así, que nosotros tenemos que ser un sacrificio vivo para Dios. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Ya nosotros no tenemos que matar animales porque ya Cristo murió. El tipo de cordero
que se sacrificaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, es Cristo, el Cordero Santo, aleluya, que murió para redimirnos de nuestros pecados. Y dice, esa es la forma verdadera de adorarlo. No imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. De manera, mis hermanos, amados hermanos, cuando nosotros levantamos ese altar en familia, vamos a ser cada uno tocados por el Espíritu. Si usted logra hacer esto, el Espíritu Santo va a tocar la vida de su esposo, de sus hijos. Y debemos perseverar en esta intención. Debemos ser intencionales. Debemos orar para que el Señor nos ayude a levantar ese altar familiar. Porque estadísticamente, si usted quiere, usted puede hacer un censo dentro de su congregación. Y usted va a ver que como mucho, quizás un 5% tienen altar familiar. La mayoría se han cansado. Yo personalmente he tenido un trabajo terrible, por eso les hablo a ustedes de esta manera. ¿Por qué? Porque cada vez que yo intentaba, se levantaba una discusión, se levantaba mi esposo con algo, tú entiendes, cualquiera de los muchachos discutiendo, entiende, había disgusto entre ellos, entre mi esposo y los hijos, y eso formaba una barrera. Por eso el perdón es necesario, como les dije anteriormente, pedirnos perdón unos a otros, limar las asperezas y poder estar unidos. Porque aunque no sean cristianos, escuchando la palabra de Dios y en la oración, ellos van a ser tocados por el Espíritu. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? ¿Cuáles son los pasos que nosotros debemos tomar? Aparte de esto, como yo les dije, el propósito de adorar al Señor en familia, de tener un altar familiar, nosotros podemos iniciar con la lectura de un texto bíblico y podemos explicarlo. Luego podemos hacer que cada uno de los integrantes de la familia también lea un texto y lo explique. Iniciamos con una adoración, luego con la lectura de la palabra. Y número 3, aleluya, pedimos perdón al Señor. Pedimos perdón al Señor por los pecados cometidos. Recuerden que antes de iniciar todo esto debemos pedirnos perdón unos a otros. Pedimos perdón al Señor. Y luego comenzamos a presentar las peticiones que tenemos delante de Dios. Y dentro de ellas pongamos las vidas de cada uno de los integrantes de la familia en las manos del Señor, para que su Santo Espíritu, a los que están fuera, que ya salieron, y a los que están dentro, sean tocados por su Espíritu, sean alcanzados los que no conocen al Señor por la gracia del Señor Jesucristo, que no haya resistencia al Espíritu Santo, que sean terrenos fértiles para la semilla que nosotros estamos sembrando, para que puedan producir fruto. Mis amados hermanos, ustedes van a ver los cambios que se van a producir en sus familias. Van a ver cómo sus familias van a ser unidas. Van a ver que los propósitos del altar familiar se van a cumplir. Pero tenemos que perseverar. No es que lo traté de hacer hoy y no pude, no es que lo hice hoy y ya no. Quizás habrá algunos días que no se va a poder. Pero debemos continuar y perseverar en ese propósito.
Y les aseguro que nuestras familias van a ser cambiadas. Nuestros matrimonios van a ser cambiados. Cuando el Señor dice que cordón de 3 dobleces nunca se rompe. Cuando hay unidad en la familia, en el matrimonio con Cristo, no se puede romper. Es más difícil que penetren los dardos del enemigo. Por eso mi exhortación es a levantar altar familiar al Señor. No tiene que durar 1 hora ni 2 horas. Usted puede hacerlo en 10, 15 minutos. Una adoración, los que ya les dije anteriormente, la lectura de la palabra, explicarla, pedirle perdón al Señor y luego pedir. Y finalizar dándole gracias al Señor por permitirles estar reunidos en su nombre. Gracias al principio, gracias al final. No quiero extenderme más. Si alguno de ustedes tiene algún comentario o alguna pregunta que hacer con relación a esto, pues yo con mucho gusto les contestaré. Doy gracias al Señor nuevamente por cada uno de ustedes. Gracias, 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 gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias del alma, que el Señor les continúe bendiciendo, que su Santo Espíritu les guíe en cada paso que den. Compartan este video, denle like, suscríbanse los que no se han suscrito, para que lleguemos y seamos más los que estamos en la luz del Señor, los que seguimos al Señor, los que obedecemos su palabra, los que conocemos su palabra como está escrita. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, mis amados hermanos, un abrazo grande en el Señor. Les amo en el amor de Cristo. Gracias.